De 9 a 12. De la atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Marcos, buen día, bienvenido. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá en tu programa tan escuchado. Marcos, ¿qué es un aerosol y cómo se propaga? Porque tengo entendido que se llama así aerosol, pero bueno, pues yo no soy científico como para poder explicarlo bien y sí que tú lo vas a hacer. ¿Qué es un aerosol y cómo se propaga? Bueno, un aerosol, en palabras simples, es una partícula que está en suspensión en el aire, que está suspendida en el aire. El asunto con los aerosoles, sin embargo, es que pueden tener tamaños muy diversos. ¿A qué me refiero? Normalmente aerosol uno define científicamente de partículas que son del orden de 100 micrones. Un micrón es una millonésima de metro, ¿no? O una milésima de milímetro, si uno quiere. De 100 micrones pueden ir hasta 0.1 micrones, más o menos, el rango. ¿Y por qué es importante esto? Es decir, podemos comparar, podemos decir, si pusiéramos a escala, hablaríamos de, no sé, una bolita de ping-pong comparado con una gran pelota de playa, mucho más grande todavía, tal vez la comparación no es la mejor. Entonces, ¿pero por qué es importante este hecho? Todos son aerosoles, pero los pequeños y los grandes se comportan diferente desde el punto de vista aerodinámico. Y Juan Carlos hacía muy bien una explicación de esto de si expulsamos gotitas, estas van a caer al piso, pero eso va a depender del tamaño que tengan esas gotitas. Y eso es clave en términos de la enfermedad que podemos explicar más adelante. Marcos, ¿y es suficiente mantenerse a distancia, pero sin barbijo, por ejemplo? ¿Es suficiente mantenerse a distancia? Porque imaginemos que estamos hablando a 1 metro y algo más, ¿no? O a 2 metros. ¿Puede esas partículas o esos aerosoles pueden viajar hasta contagiar a la otra persona, hasta nuestro interlocutor? Sí, y ahí viene tal vez, y voy a tratar de ser conciso, pero a la vez voy a tomar un poco de tiempo en explicar esto. La respuesta corta a la pregunta es sí, pueden contagiar definitivamente. El virus es un elemento muy pequeño y no viaja solo en el aire, va a viajar normalmente pegado, montado, si uno quiere, en estas partículas, en estos aerosoles. Ahora, como decía, dependiendo del tamaño del aerosol, unas partículas grandes van a caer rápido al piso por gravedad, pero las partículas pequeñas van a flotar, lo decías bien al principio de la nota. Y no solo que flotan, sino que se mueven con el aire, es decir, son transportadas libremente como el aire. ¿Y esto qué implicaciones tiene? A ver, primero hay que entender que los humanos exhalamos no solo gases, sino también partículas, bien lo decías. Estas partículas que son, y hay estudios que muestran eso, tienen un tamaño de 1 micrómetro. Decía que el rango de los aerosoles va entre 0,1 y 100. Ok, 1, 2 micrómetros es el número o las partículas que emitimos normalmente al exhalar. Estas partículas de 1 micrómetro se van a quedar en un ambiente cerrado, pueden quedarse por varios minutos o horas inclusive. Eso, y además, como decía, se mueven con el aire. Entonces, primero, si no estamos con barbijo, obviamente al hablar, no solamente al toser, sino solo al hablar, al respirar, vamos a exhalar, vamos a botar al aire estas partículas y estas se van a quedar flotando y van a ir llenando el ambiente, exactamente como el humo de un cigarro haría. Ahora, si nos ponemos, obviamente, el barbijo, esto va a ser menor, esta difusión va a ser menor, pero no significa que que las partículas no van a salir del barbijo. Esto es porque estamos respirando, si no nos moriríamos, nos asfixiaríamos, obviamente, si no hubiera aire que entra y sale. Entonces, estas partículas que estamos respirando van a salir de todos modos y igual que el humo, insisto, van a comenzar a llenar el ambiente donde estamos si es que en el mismo no hay cambio de aire. Entonces, aún con barbijo, estas partículas pequeñas pueden infectar, si nosotros estuviéramos infectados o si otra persona en la sala estuviera infectada, podrían contagiar a las personas que allí estuvieran. A ver, Marcos, es importante esta situación y claro, ante esta evidencia científica, lo importante entonces, sobre todo en ambientes cerrados, es
la constante y permanente ventilación. Ese es el combate a esto que nos acabas de manifestar. Exactamente, porque la idea es más o menos simple. Cuando uno está poniendo estas partículas, está incrementando la cantidad de posibles copias del virus en el ambiente. El momento que hacemos entrar aire, lo que hacemos es diluir la concentración. Si uno quiere hablar de carga viral, probablemente pueda relacionarlo con esto. Entonces, en un ambiente cerrado es súper importante, cuando estamos con personas ajenas a la familia, el mantener ventilado el ambiente. Por ejemplo, en oficinas es clave. De hecho, y esto quisiera remarcar, hay consenso en la comunidad científica, por lo menos en quienes trabajamos con aerosoles y con estas cosas, y hay ya muchas publicaciones. El año pasado hubo una carta de 234 científicos a la OMS para que se enfatice eso. Hay consenso que la manera más importante de transmisión del virus tiene que ver con la transmisión de aire a través de estas partículas, de estos aerosoles respiratorios. Hay publicaciones que indican que la transmisión por contacto, ¿no? Por contacto, eso que llaman FOMITs, es menor que, o es del orden de 5 en 10.000, o sea, es muy baja, quiere decir, la transmisión por contacto. La implicación más importante, obviamente, es que nos la estamos pasando, o todavía hacemos, pasando en desinfectar todo, en poner pediluvios, en inclusive desinfectar las calles, pero eso tiene una efectividad muy, muy baja comparada con la que podríamos tener con solo, por ejemplo, abrir las ventanas y hacer ventilar el ambiente en un lugar donde hay mucha gente. A ver, explícame un poquito más esto, Marcos, porque eso es importante que lo conozca la gente. A ver, ¿qué hemos visto? ¿Qué se nos ha recomendado como ciudadanía? No solamente aquí en Bolivia, sino a nivel mundial, a nivel internacional. ¿Qué se nos ha recomendado? Lavado de manos, distanciamiento y utilización de barbijo. Son tres cosas claves que desde el primer día de pandemia se nos ha recomendado. Por un lado, eso en el aspecto individual. Y después, posteriormente, se nos ha recomendado desinfección de las cosas, de los ambientes. Se nos ha dicho en algún momento que dependiendo del tipo de material, está ahí determinadas horas el virus, si es vidrio, si es madera, si es plástico, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que la gente empieza a desinfectar todo, casi todo. Hay procesos en este momento de fumigación de calles y avenidas. A ver, explícame un poquito más si eso implica contagio o no implica contagio y en qué medida. Sí, mira, lo que se sabe ahora y lo que se está con modelos al margen, utilizando la ciencia que conocemos de aerosoles y de las cosas, y ya hay gente también de medicina trabajando en esto, es que, como decía, la probabilidad de contagio más importante se da a través de estos aerosoles respiratorios, de estas partículas que emitimos. Y creo que hay consenso en eso, esta es una enfermedad respiratoria. Al principio es cierto lo que dices, y hasta ahora lo tenemos, creo, muy, muy metido en nuestras cabezas, las tres cosas que nos han dicho. Y debo remarcar, no estoy diciendo que no debamos seguir para nada las indicaciones que se han puesto, sobre todo lavado de manos. La comunidad científica dice, con o sin pandemia, es clave para mantener la salud, así que eso no hay dónde perderse. El barbijo es importantísimo también porque evita esta difusión rápida, sobre todo de las partículas más grandes, que son las que podrían, a raíz de las cuales se ha definido este distanciamiento social. Pero fíjate, Juan Carlos, cuando la OMS pone este número mágico de 1,5, 1,8, 2 metros de distanciamiento, lo que ponen en la página dicen, es que hay unas partículas que son del orden de 5 micrómetros, ¿no? Que caen muy rápido al piso por gravedad, ¿no? Y cuando hacen el estudio y ponen inclusive en la página, dicen, mira, va a caer más o menos unos 80 a 1 metro, y entonces si nos vamos más lejos, aunque hablen fuerte o algo, no nos van a caer esas partículas. Pero la gente que trabajamos que trabajamos en aerosoles, que tienen que ver con el clima, con otras cosas, lo primero que dices, pero, a ver, momento, de lo que sabemos de la ciencia de aerosoles, partículas de 5 micrómetros no se caen al piso en 1 metro, estas se quedan flotando. Para que se caigan en la distancia que la OMS recomienda, tienen que ser partículas de 100 micrómetros, mucho más grandes, 20 veces más grandes. Y ciertamente, algunas, cuando hablamos fuerte, cuando tosemos, a veces escupimos pequeñas gotículas, le llaman de saliva, que pueden llegar a esa distancia. Pero la gran mayoría de partículas que vienen de solo respirar normal, de hablar bajo y demás,
son partículas más pequeñitas que, insisto, se quedan flotando en el aire y que después se pueden mover si el ambiente es cerrado y contagiar no solo a una persona que está a unos 5 o 2 metros de distancia, sino aquella que está mucho más lejos. Insisto, la analogía que hemos estado usando y que se está usando a nivel internacional es esto del humo, ¿no? Es como estar en una habitación. Si la persona que fuma su cigarro está en una esquina de una habitación relativamente grande, al principio no nos llega nada de humo, pero si nos quedamos mucho rato ahí, si no están abiertas las ventanas, es claro que el humo va a llegar a nosotros y se va a impregnar en nuestra ropa y lo vamos a respirar. Entonces, como digo, ha habido un error conceptual que se le está tratando y que creo que finalmente la OMS lo ha aceptado, aunque no está, a mi juicio, diciendo las cosas con la intensidad que debería hacerlo, de el modelo que tenían de cómo se comportan estos aerosoles, estas partículas, y cuál es la implicación desde el punto de vista del contagio del virus en este caso. Marcos, a partir de estos criterios, de estos conocimientos que has vertido, Marcos, bueno, estoy entendiendo que en realidad el peligro está en el aire, ¿no? En el aire, ¿ya? Y no tanto en el piso, ¿no? Porque imagino que en el piso esas partículas o las que en algún momento las gotas que caen terminan muriéndose ahí, no sé, el virus, qué sé yo. En ese ambiente, o desde esa perspectiva científica, ¿cuáles son las recomendaciones esenciales que debe tomar en cuenta la gente para cuidarse del coronavirus? Sí, esto es una pregunta muy importante y tiene que ver, a mi juicio, y esta es una opinión personal, es que no podemos estar alertas 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Es imposible mantener el adecuado estado de alerta ante las cosas todo el rato. Entonces tenemos que poder focalizar y estar alertas cuando realmente es importante. Y para responder tu pregunta es, la principal acción donde más probablemente haya transmisión del virus es el evitar estar en un ambiente cerrado con otra gente que no sea de la familia por un tiempo prolongado. Hay modelos y nosotros hemos utilizado uno de esos modelos que la gente está usando para tratar de estimar si tienes una persona en la habitación, por ejemplo, una clase, yo trabajo en la universidad, entonces decimos, ok, hay 30 personas, una está enferma, todos están sentados oyendo al profesor en un ambiente de tales dimensiones y uno dice, si no está ventilado, entonces, ¿al cabo de cuánto tiempo, qué probabilidad tiene de enfermarse? Y definitivamente, más tiempo pasa, la probabilidad de que uno se contagie es más alta. Eso es pura lógica. El momento que abrimos, por el contrario, las ventanas de la habitación o tenemos un ventilador que permite el intercambio de aire de afuera, no tiene que ser interno, sino de afuera, esas probabilidades de contagio bajan mucho. Esto está también asociado al transporte. Hemos estado haciendo medidas en minibuses y claramente a tipo 6 de la tarde, por ejemplo, en minibuses que van de la zona sur hasta el alto, donde la gente pasa unos 40 minutos o más, el nivel, la calidad del aire en unos 12, 15 minutos con ventanas cerradas se pone muy malo. Significa que más o menos un 15% del aire que una persona está respirando dentro del minibús en esas condiciones ha sido ya respirado por otra persona antes. Eso es tal vez en palabras simples lo que uno puede decir. Entonces, la recomendación que se está poniendo, en España hay un grupo muy fuerte trabajando mucho con esto, en Argentina ya se ha puesto en la legislación y se está tratando de trabajar a nivel de Latinoamérica con todo esto, es otra vez la ventilación. ¿Por qué? Porque es barata relativamente. Ahora, la ventilación tiene que ser hecha de alguna manera. Lo que se pone y se está recomendando es decir, tiene que haber ventilación cruzada. ¿Qué significa? Tengo que tener por lo menos 2 ventanas abiertas. Debe estar distribuida, significa que trate de cubrir todo el ambiente en el que estamos, de modo que esto realmente funcione. Si abrimos una sola ventana, entra a veces aire, pero no necesariamente, no significa que se está ventilando bien. Ahora, el asunto es que es complicado. ¿Cuánto abro las ventanas? Las dejo 2 ventanas de par en par, las abro todo el día. Estamos en invierno, sobre todo en nuestra zona, en La Paz, en la zona andina. Esto nos podemos enfriar porque hace mucho frío, no nos gusta. Entonces, la otra recomendación que se hace, pero que es un poco más difícil de implementar, es medir la calidad del aire. ¿Cómo se está haciendo eso? ¿Cómo se está recomendando hacer esa medición? Nosotros al respirar exhalamos típicamente dióxido de carbono, es un producto de la respiración, nos enseñan esto desde el colegio.
Entonces, en un ambiente cerrado, si pudiéramos medir la concentración del dióxido de carbono, nos podría dar una idea si hay buena ventilación o no. Y eso es exactamente lo que se está recomendando. Hay equipos que se llaman de bajo costo para medir esta concentración de dióxido de carbono, que se pueden usar en reparticiones, especialmente donde puede haber mucha gente. En una aula, pues otra vez, en lugares donde haya trámites para el público, etcétera. Y en algunos lugares, de hecho, se está recomendando que haya como un visor donde uno pueda poner la concentración que hay y le indique al usuario si hay buena ventilación o no. Les decía, este tema, sin embargo, es un poco más complicado en el país porque no hay muchos de estos equipos acá. Dos, dije, son equipos de bajo costo, pero el precio oscila entre 100 y $200 en Estados Unidos, lo que te da una idea de cuánto va a llegar a costar aquí, que no son tan baratos. Entonces, la universidad, el laboratorio donde yo trabajo, lo que hemos hecho es dos cosas, ¿no? Estamos diseñando un equipo de bajo costo que pueda ser construido aquí, habrá que traer sensores, por ejemplo, y vamos a poner el diseño abierto para que quien quiera, una empresa, una persona, pueda reproducirlo y ojalá, si quiere, puede venderlo, está genial para producir y abastecer el mercado. Pero además hemos hecho otra cosa, ¿no? Para que estos equipos funcionen bien hay que calibrarlos, ¿no? Es como cualquier equipo que tiene que funcionar. Nosotros tenemos un problema adicional aquí en Bolivia, no estamos a nivel del mar y muchos de estos equipos están diseñados para que funcionen a nivel del mar. Entonces, hemos desarrollado un sistema de calibración con el cual pensamos apoyar a quienes se animen a traer o construir equipos para que se pueda certificar que lo que están funcionando. Pero el paso más importante, antes de ir a medir, a gastar, es abrir, ventilar ambientes donde haya mucha gente. Marcos, me voy a quedar con lo siguiente. A ver, primera recomendación, primera acción, evitar permanecer en un ambiente cerrado por un tiempo prolongado, es decir, 1 hora, máximo 40 minutos, no sé. 15 minutos. 15 minutos, ok. Una segunda recomendación, ventilar la habitación, ¿no? Ventilar la habitación donde está la persona. 3, el transporte público con ventanas abiertas, por favor, con ventanas abiertas, aunque nos haga frío. Aunque nos haga frío. Puntualizo una cosa. Ajá. También hay estudios de antes de eso. Basta abrir 2 ventanas, una adelante y otra atrás en el minibús, por ejemplo, y pueden usar 3 dedos, basta abrir 3 dedos de la mano, no tiene que estar abierta de par en par. 3 dedos arriba, 3 dedos al otro lado, y con eso mejoramos muchísimo la probabilidad de que no nos contagiemos. Y la última acción que decía es medir la calidad del aire. Pero, ¿cómo se llama ese equipo para medir la calidad del aire, Marcos? Es un medidor de la concentración de dióxido de carbono. Ya, y has anunciado que ustedes, el Laboratorio de Física de la Atmósfera de la UMSA, está diseñando, ya terminó de diseñar, ¿y dónde puede buscar una persona que quiere fabricar este equipo? Ok, ese diseño. No hemos terminado de diseñar, estamos probando el equipo, estamos casi listos. Sin embargo, estamos hablando con otra gente en Argentina. Hay un colega que ha diseñado y de hecho se están haciendo muchos, creo, de estos allá, y me parece que él está dispuesto a poner igual el diseño libre. Entonces, el momento que tengamos eso pronto, lo vamos a poner en la página web del laboratorio y le vamos a hacer llegar a ustedes también la noticia para que puedan difundirla, ¿no? La última cosa, Andrés, sé que el tiempo es oro, pero no quiero dejar de decir que es muy importante que la gente siga usando barbijo, pero debe usarlo bien. En eso se ha insistido mucho, y si bien significa que esté que no haya huecos, que cuando lo usamos tomemos nuestro tiempo, y es lo que se recomienda. Ponte delante de un espejo y toma un momento en asegurarte que no haya huecos, porque un hueco pequeñito por donde entre el aire significa que la eficacia del barbijo puede caer hasta a la mitad, un 50%. Entonces, es fundamental el buen uso del barbijo también, y el lavado de manos también es obviamente recomendable, no solo en situación de pandemia, como decía. Muy bien, Marcos, gracias. Es decir, el barbijo no así, ¿verdad? No así. No. Tapar la nariz, porque veo a mucha gente bien. Así. Hay que tapar la nariz y me asegura. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a esperar, por favor, el diseño del equipo para comunicar, ¿no? Para informar y que algunas empresas pues se animen a producir este equipo. Muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. De 9 a 12.